Hola a todos maestros y maestras, les saluda Justo Morales una vez más aquí en el canal El Profe Justo. El día de hoy, como ya sabemos, tenemos nuestra sesión número 2, diseño y elaboración de actividades de aprendizaje de matemática. Y ahora continuamos con la sesión número 2. Diseño y elaboración de actividades de aprendizaje de matemática. Veamos. Nuestros objetivos del día de hoy son que ustedes puedan lograr diseñar estas actividades de aprendizaje de matemática de alta demanda cognitiva para el desarrollo del pensamiento complejo, como lo establece el currículo nacional. Veamos. Así es, queridos maestros, vamos a desarrollar entonces la sesión número 2. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a abordar el día de hoy? Son el enfoque de la matemática y actividades de baja y alta demanda cognitiva. Vamos a ver cómo son esas actividades de aprendizaje, algunas que son de alta demanda, que promueven qué tipo de pensamiento, y otras que son de baja demanda, que promueven qué tipo de pensamiento. En la actualidad, las propuestas curriculares, queridos maestros, incluyen importantes desarrollos en lo que podría describirse como un currículo centrado en las tareas matemáticas, actividades matemáticas o problemas, cuya ejecución por los estudiantes daría lugar al uso de conocimientos previos que tienen, a nuevas situaciones, al aprendizaje de conocimientos nuevos o al ejercicio de prácticas matemáticas importantes que tienen que ver con simbolizar, demostrar, conjeturar, argumentar, entre otras. A nivel internacional ha habido mucho interés en describir de qué manera estas actividades o tareas matemáticas o problemas dan lugar a diversos comportamientos y aprendizajes matemáticos. Vamos a ir descubriendo, ¿sí?, este interés y cómo se han organizado estas actividades. En tal contexto, algunos autores de materiales, por ejemplo, de estudio o investigaciones, han hecho notar cómo los maestros, acá hay algo muy importante, cómo los maestros alteran las tareas matemáticas. Algunas veces las reducen en su demanda cognitiva para que los estudiantes las puedan resolver. Generalmente hacen eso. Entonces, ¿qué entendemos por demanda cognitiva? Porque si nosotros tenemos que desarrollar el pensamiento complejo, también tendríamos que considerar estas actividades de aprendizaje de alta demanda cognitiva. Veamos entonces, ¿qué tenemos? Se entiende por demanda cognitiva como la caracterización que se hace de las tareas que se propone al estudiante. Todas esas tareas que tú le propones al estudiante tienen una demanda cognitiva, según la complejidad de los procesos cognitivos involucrados. ¿Qué más tenemos? Es la clasificación de las tareas según sus procesos intelectuales. ¿Qué procesos intervienen cuando los estudiantes desarrollan estas tareas? ¿Qué deben emplear? Todo ello está vinculado a la demanda cognitiva. Algunas, de repente, casi ni siquiera uso algún proceso o un razonamiento simple. En otras, de repente, procesos complejos. Vamos a ver. Vamos a usar la clasificación de Stein en las tareas de alta y baja demanda cognitiva. Vamos a ver cómo estos investigadores lograron clasificar estas tareas. Y es una de las más importantes. Smith y Stein, estos autores elaboraron unos criterios muy interesantes,
¿sí?, para identificar el nivel de demanda cognitiva para resolver los problemas en matemática. Vamos a ver cómo los clasificaron. Este modelo identifica 4 niveles de demanda cognitiva en las actividades o tareas matemáticas, evaluando la reflexión, el propio razonamiento del estudiante requeridos para resolver con éxito un problema o una situación. Dichos niveles, esos 4 niveles son: nivel de memorización, que corresponde a tareas de una menor demanda cognitiva. También, ¿sí?, tenemos algoritmos sin conexiones, que también corresponden a unas actividades o tareas también de baja demanda cognitiva. Algoritmos o procedimientos con conexiones, que ya tienen un nivel de demanda mayor, y hacer matemática, que ya son actividades con alta demanda cognitiva. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo son estas actividades o tareas de aprendizaje. Las tareas o actividades matemáticas de baja demanda cognitiva las vamos a caracterizar, vamos a identificarlas para también tener mucho cuidado de no planificarlas y de no estar usando este tipo de tareas con nuestros estudiantes, porque el nivel de razonamiento es mínimo. Vamos a ver, son tareas de reproducción, de memorización, donde no se aprende, o se aprende muy poco. Las tareas de baja demanda cognitiva se subdividen en tareas de memorización o también de procedimientos sin conexiones. ¿Ven? Como ustedes lo ven, son tareas donde hay que repetir las cosas, o donde el estudiante las resuelve pero no conecta ni un elemento matemático, ni las habilidades las puede conectar porque son tan sencillas. Vamos a ver estos ejemplos. ¿Quieres ver los ejemplos de estas tareas o actividades matemáticas de baja demanda cognitiva? Veamos cuáles son. Acá tenemos algunos ejemplos. Tienes, por ejemplo, actividades de memorización. Por ejemplo, 2 magnitudes pueden ser directas, o el estudiante completa una palabra sencilla, proporcionales. ¿Qué es un número primo? Eso lo puede repetir, es algo que él memoriza, ¿ve?, textualmente. Oralmente, ¿qué es 8 por 4? Le decimos, ¿no? A ver que te diga 8 por 4. Y entonces el estudiante por memorización te responde. Esas son tareas que realmente son de baja demanda cognitiva. ¿Cuánto es la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo? Esa es una tarea de memorización. Simplifica 8/6. También son tareas muy sencillas que no desarrollan el pensamiento complejo. Las actividades matemáticas de memorización, queridos maestros, son aquellas donde se reproducen datos, reglas, fórmulas o definiciones. Se resuelven con un razonamiento simple, sin procedimientos. No tienen conexiones entre conceptos o significados que se están utilizando. No existen esas conexiones. Por tanto, no tienen sentido. Y ahora vamos a ver ejemplos de los procedimientos sin conexión. Por ejemplo, este es otro tipo es otra clasificación dentro de las 4. Ya hemos visto la de memorización, ahora los de procedimientos sin conexiones. Una tarea es: halla la generatriz de ese número periódico, escribe 407 en el tablero posicional, cosas donde el estudiante tiene que hacer un procedimiento, pero no conecta nada. Calcula el promedio de 7, 12 y 8, efectúa, ahí tienes un binomio al cuadrado, halla el cociente de, y ahí tienes una división, ¿sí?, de polinomios. Entonces, estos tipos de tareas, queridos maestros, no tienen conexiones entre ellas. El estudiante las puede realizar, pero no tiene sentido para él, no conecta nada. Por eso tenemos que tener cuidado en establecerlas. Cuando hablamos de procedimientos sin conexiones, queridos maestros, son algoritmos, o sea, procedimientos establecidos, preestablecidos, cuyo uso es requerido por la tarea, solamente por la tarea. Se acabó la tarea, ya no lo uso nunca más. Existe ambigüedad acerca de lo que se requiere hacer y cómo hacerlo. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que quiere, pero sí lo puedo aplicar y punto.
los conceptos o significados que se utilizan en los procedimientos no tienen conexión. No hay significado, no conectan absolutamente nada. Están centrados en obtener una respuesta correcta en la comprensión de las nociones. Entonces, este tipo de tareas o actividades de aprendizaje en matemática, queridos maestros, tampoco desarrolla el pensamiento complejo. Tenemos que tener mucho cuidado para nosotros planificarlas. Y ahora vamos a ver las tareas o actividades matemáticas de alta demanda cognitiva. Estas sí son las que nos interesan a nosotros. Vamos a ver cuáles son. Entre la clasificación de estas tareas tenemos los procedimientos con conexiones y hacer matemática. Estas dos clasificaciones, queridos maestros, sí son recomendables para que tú los diseñes, las planifiques. Pero vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver los ejemplos de actividades de procedimientos con conexiones. Procedimientos pero donde sí se conectan los saberes matemáticos, los conocimientos matemáticos. Ahí tenemos un ejemplo. Miren, procedimiento con conexiones. Dice, completa las siguientes cruces para descubrir los valores que faltan en el tablero. Ahí tenemos una actividad de aprendizaje de matemática interesante, ¿verdad? Entonces ahí hay conexiones donde el estudiante ya no tiene que usar un razonamiento sencillo. Hay que conectar, hay que conocer un poco del sistema de numeración, hay que conocer de la serie numérica, de las regularidades en la serie numérica e incluso hay que conocer también de los valores para desarrollar esa tarea. Entonces ahí tenemos una actividad, ¿sí?, de procedimientos con conexiones. Tenemos otra. Por ejemplo, con ayuda del tablero 100, completa las casillas que faltan en los pedazos del tablero. Otra actividad donde el estudiante tendría que conocer las regularidades del tablero, ¿sí?, para que él poder completar, poder resolver y hallar lo que se está solicitando en esa tarea. ¿Qué más tenemos? La siguiente figura representa 1/3 de la unidad. ¿Cuál es la unidad? Es un problema que no es un problema no tan, se podría decir, común, ¿ve? Porque normalmente usamos, ¿sí?, otro tipo de establecer los problemas con fracciones. Nosotros le damos el todo y ellos hallan las partes, pero en este caso le doy una parte y le estoy pidiendo el todo. Es algo diferente, ¿verdad? Entonces, ahí hay una relación. Existen procedimientos con conexiones que tiene que realizar el estudiante. Aquí hay otro. El equipo de básquet está conformado por, y está la tabla con todos los integrantes y la estatura de ellos. Hoy Carlos, de 170 centímetros, ¿sí?, de altura, se integra al equipo. ¿Su inclusión aumentará o disminuirá la altura promedio del equipo? ¿Por qué? ¿Ve? Otra tarea, otra actividad que sí le permite al estudiante tener procedimientos con conexiones. ¿Y qué podemos decir de este tipo de procedimientos con conexiones, de esta clasificación? Se enfocan en procedimientos de comprensión profunda, ¿ve? Acá no estoy generando un razonamiento simple para que yo pueda resolver. Necesito conectar un poco más con mis saberes previos, con lo que yo aprendí en las otras clases para poder realizar esa actividad. Implica la extensión de procedimientos generales, incluso lo que aprendí lo tengo que extender porque es algo un poco más demandante para mí. También implica diversas representaciones para resolverla. No se puede resolver solamente con una representación. Puedo usar el esquema corporal, puedo usar una representación con material concreto, estructurado, no estructurado. Puedo usar representaciones icónicas o pictóricas, gráficas o simbólicas o cualquiera de las combinaciones. Pero tengo que usar diversas representaciones para poder resolverla. No se pueden resolver, ¿sí?, descuidadamente, o sea que implica que yo tengo que estar pendiente, implica que yo necesito más atención y concentración para poder resolver esa actividad. Implica conectar conceptos y procedimientos para resolverlas. Y muchas veces no pueden durar poco tiempo, duran un poco más de tiempo.
¿sí? Entonces, ahí tenemos estos ejemplos tan importantes de estas actividades de aprendizaje de procedimientos con conexiones. Y ahora tenemos el más complejo, ¿sí? Estas actividades de aprendizaje de matemática, hacer matemática. Esa es la clasificación más compleja según el modelo de investigación de Stein. Y ahora vamos a ver de qué se tratan, cómo son este tipo de clasificación, que sí es recomendable para que tú desarrolles el pensamiento complejo del estudiante. Recuerda que tienes diversos contextos, tienes problemas o actividades matemáticas de contexto, puede ser contexto matemático, de contexto científico, de contexto lúdico, de diversos contextos, intramatemático, matemático, o sea que aquí abres el abanico a los diversos contextos cuando tú desarrollas actividades de aprendizaje en matemáticas. Pero vamos a ver, eso ya en otra ocasión les voy a hablar de los diferentes contextos, pero hoy vamos a ver cómo son estas tareas o actividades de aprendizaje de matemática, hacer matemática. Ahí tenemos un ejemplo claro. Dice, en cierta ciudad, una empresa de taxis tiene una tarifa mínima de 25 cents y una tarifa de 0,2 cents por cada kilómetro que recorre el taxi. Yo lo puedo contextualizar a soles o a dólares, lo que tú quieras. ¿Ves? Yo le he puesto esa unidad que también es válida, ¿sí? ¿Cuál es la expresión matemática que modela el costo final de tomar un taxi? Aquí no solamente el niño tiene que darte la respuesta, te tiene que dar un modelo. Entonces eso es algo más, ¿sí?, que solamente darte un número, un resultado. Aquí la solución es que él cree un modelo. ¿Te das cuenta? Y eso no le va a durar 60 minutos, eso tiene más tiempo. Entonces son actividades que implican más tiempo porque el estudiante tendría que tener, ¿sí?, más habilidad o tendría que conectar más habilidades porque son de alta demanda cognitiva. Incluso tendría que buscar hasta información para ver cómo son los modelos, qué tiene que hacer, todo ello, ¿ves? Tenemos otro ejemplo. Un mueble tiene una profundidad de 60 centímetros y se quiere ubicar, tal como muestra la imagen, en una pieza que tiene una altura de 2,40 metros. ¿Cuál es la altura máxima del mueble para ponerlo de pie sin topar el techo de la pieza, del mueble? O sea, que esa pieza del mueble pueda encajar sin que se dañe, ¿sí?, ese mueble. Entonces el estudiante tendrá que hallar la altura de ese mueble, la altura máxima, y para eso tendrá que utilizar diversas relaciones geométricas, ¿sí?, en el plano para que pueda diseñar cómo sería ese mueble que pueda encajar sin dañarse. ¿Se dan cuenta? Y acá van a surgir muchas respuestas incluso, porque algunos van a hacer aproximaciones más de repente con un margen de error mínimo, otros lo van a hacer con un margen de error un poco mayor, ¿ve? Entonces este tipo de actividades de aprendizaje no se pueden resolver de manera sencilla, con un razonamiento simple. Implican que el estudiante pueda investigar, que implique ensayar, hacer modelos, crear, trabajar en la cuadrícula, poder inclusive hacer hasta construcciones, hacer divisiones, usar las relaciones geométricas, entre muchos conocimientos y habilidades que tiene que tener. Seguimos. Ahí tenemos otra, ¿sí?, actividad de hacer matemática, y ahí tenemos un gráfico. Miren, dice: sustituye cada letra por uno de los 9 dígitos. Los dígitos están ahí, ¿ve? Para que las 4 sumas A más B más C, en cada caso C más D más C, E más F más G y G más H más I, den como resultado 13. Entonces, mira todo lo que podría hacer el estudiante. Va a estar ensayando, va a colocar los números en orden, en desorden, hasta lograr. Eso no es una tarea sencilla. Implica que el estudiante use diversas habilidades, ¿sí? Por eso son tareas de alta demanda cognitiva. Como ustedes verán, parece sencillo, ¿no? Sin embargo, son complejas. Posiblemente no lo pueda desarrollar en la clase. De repente en la segunda, en la tercera recién te den resultado, ¿ves? Así que son tareas de alta demanda cognitiva que implican un mayor esfuerzo, un mayor empleo
de sus propias habilidades resolutivas del estudiante. Hacer matemática. ¿Qué podemos decir entonces de las actividades de hacer matemática? Estas son actividades de alta demanda cognitiva. Requieren el análisis y un examen cuidadoso de las estrategias que utilizan. ¿Ve? ¿Qué más se requiere para resolver este tipo de actividades de aprendizaje que deberíamos de planificar nosotros? Que se promueve el pensamiento complejo y no el algorítmico, no un pensamiento sencillo de usar un conocimiento puntualmente, no, sino el pensamiento complejo. Así es. Conllevan a entender la naturaleza y el significado de los propios conceptos matemáticos. Te ayudan a investigar, te ayudan a saber cómo son esos conceptos matemáticos, porque tampoco la información se te alcanza, porque son problemas, como habíamos visto en nuestra clase anterior. Implican conectar conceptos y procedimientos para resolverlos. No se pueden resolver así, nomás hay que conectar, hay que buscar, hay que indagar y hay que unir cabos, ¿ve? Para poder resolver. Demanda el monitoreo y autorregulación de sus propios procedimientos cognitivos. El estudiante tiene que estar monitoreándose ahí para poder resolver esa actividad. Además de ello, desarrollan conocimientos y experiencias relevantes, ¿sí?, de la matemática en diversos contextos. Puedo usar contextos lúdicos, puedo usar contextos matemáticos, científicos, contexto personal, social, comunal, etc. Diversos contextos, ¿sí?, que yo puedo emplear en la resolución de este tipo de actividades de alta demanda cognitiva. Así es, queridos maestros, y ahora nos corresponde ver más ejemplos de actividades de aprendizaje de matemática, de alta demanda cognitiva. ¿Cómo serán estos ejemplos que se vinculan directamente con las tareas, ¿sí?, con las tareas auténticas o con las actividades auténticas que el currículum nos está pidiendo? Pero esto lo vamos a ver en nuestra próxima sesión. Estimados maestros, como verán, es muy sencillo el diseño de actividades de aprendizaje de matemática. Recuerda que siempre tenemos que considerar el alta demanda cognitiva. Así es, maestro. ¿Quieres desarrollar el pensamiento complejo de tus estudiantes? Pues necesitas ponerle demanda cognitiva a esas actividades o tareas que tú le propones resolver. Estimados maestros, los invito a suscribirse a nuestro canal El Profe Justo y también a que nos sigan en las redes sociales para poder obtener más información y mucho contenido pedagógico. Cada día el Centro de Investigación estará brindándoles mayor información a través de diversos videos pedagógicos que vamos a colocarlos para ustedes.